tardes, ¿cómo les va a todos? Feliz viernes para todos. Bueno, vamos a tener muchos temas en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo afecta la crisis nuestras emociones, nuestra ansiedad, todos estos vaivenes económicos que estamos viviendo. No solamente afectan el bolsillo, sino también nuestro ánimo. Entonces también tenemos que ver cómo nos paramos frente a esta crisis, frente a la ansiedad, tanto ataque de pánico que hay en todos lados. Lo digo como trastorno, digamos, ¿no? Que todos hemos sufrido o sufriremos. No quiero ser pesimista, pero en algún momento de la vida el ataque de pánico, así como que te toca la puerta. Y vamos a tener con nosotros al doctor Manes, al doctor Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico, que ha estado con nosotros muchas veces hablando de este tema. Y me gusta el punto de vista, cómo nos hace entender cómo funciona nuestra cabeza y nuestras emociones junto con los pensamientos. Y ya está con nosotros, bien tiempo para que se sentara. Un aplauso para Manes. Hola, Facundo, te saludo. Llegaste agitado, pobre. Un placer. ¿Cómo estás? Traje este libro. Ay, me encanta. Facundo Manes, con María Roca, Cerebros en Construcción. Acá está el nuevo trabajo de Manes, ¿eh? Ahora me vas a contar en qué consiste. Estaba justo hablando, mientras te daba el tiempo para que te pusieras el micrófono, de cómo la crisis nos afecta, Facundo. Nos afecta, ¿no? Muchísimo. La ambigüedad, la incertidumbre, la frustración. Yo creo que la sociedad argentina está en una etapa depresiva. Me recuerda a un paciente depresivo. El paciente depresivo o la persona que está depresiva ve todo negro, está irritable, está hostil, está escéptico, no cree en nada. Siente que no hay salida. Se retrae, ¿no? Se retrae, no piensa en lo colectivo. Entonces, la verdad que estamos muy mal. O sea, que vos decís que eso nos está pasando como sociedad. O sea, cada uno individualmente, eso no significa que estemos todos depresivos, pero que hay como un síndrome de depresión generalizado, ¿no? Sí, sí. Y hace unos días, todos los años hay un reporte anual de felicidad de los países, de las sociedades. Sí. Es difícil medir científicamente ciertos aspectos. Es difícil medir la inteligencia, porque la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. Claro. Es difícil medir la felicidad, pero se puede abordar y hay un reporte anual de la felicidad de los países. Los países nórdicos... Perdón, eso te iba a preguntar. ¿Está relacionado cuando vos ves los resultados con los países que tienen menos pobreza, por ejemplo? Pero no solo eso. Muy buen punto. No solo. Pero voy a tratar de combinar lo personal con el entorno, con el contexto. Sí. Los países nórdicos tienen mayor grado de felicidad. Argentina en el 2017 estaba en este ranking 24, 25. Hoy está 40 y pico. O sea que claramente hubo un deterioro en los últimos años en el bienestar. Y ahora déjame volver a lo personal, porque vos dijiste muy bien, no estamos todos depresivos, pero como sociedad estamos angustiados, Y lo que muestran estos reportes, volviendo a lo de Tato, es que vivir en un lugar con tanta desigualdad, aunque vos llegues a fin de mes, aunque vos puedas tener un trabajo, vivir en un lugar tan desigual, con tanta desigualdad, con tanta corrupción, con tanta injusticia, afecta la felicidad individual. O sea, uno puede decir, bueno, yo tengo trabajo, llego a fin de mes, puedo comer... Pero seguro alguien de mi familia no, seguro alguien que quiero no. O en el sentido de nación, que es lo que nos falta. Entonces, la felicidad personal nunca es completa si no hay un contexto adecuado. O sea, claramente el contexto impacta en lo personal. Y además hay mucha gente que la está pasando muy mal. Y físicamente, para digamos, poder detectar esto que nos pasa y agarrarlo en el aire y decir, bueno, cuando aparece la ansiedad, cuando aparece la angustia. Ayer fue un día, por ejemplo, que yo creo que toda la gente estaba angustiada, ¿no? Había como una sensación, porque ya hemos vivido otras cosas que la memoria, ¿no? Nos hace de alguna manera conectarnos con aquello que sentimos en otros momentos. O sea, ¿cómo hacer para no caer en ese mismo lugar? Que la ansiedad no afecte nuestra vida cotidiana. Digo la ansiedad para ponerle un nombre a la sensación. No, porque la ansiedad también lleva... Hay una relación entre ansiedad y estrés muy importante. Y déjame explicar un poco cómo se produce la ansiedad en el cerebro y después vamos a los síntomas. La ansiedad es un mecanismo que tenemos los seres humanos normal de detección del peligro. Porque nosotros básicamente lo que hacemos es sobrevivir en nuestra vida y buscar cierto placer y huir del peligro. Y los animales también tienen esta detección del peligro inminente, presente, pero los humanos nos diferenciamos de los animales que además de detectar el peligro, si acá entra un perro
rabioso. Sí, gruñendo, O, seguramente. bueno, un animal sí, va a detectar o eso un león, también. sí. Pero los humanos, fíjate vos, los humanos además tenemos la capacidad que no tienen otras especies de revisar el pasado. Uy, ayer crucé la calle 9 de Julio con mi hijo y pasó un camión o un colectivo. Si lo hubiese atropellado, o sea, uno puede ponerse ansioso revisando el pasado. Eso es únicamente humano. O ponerse ansioso imaginando el futuro. Voy a perder mi trabajo. Claro. Me van a robar. O el país va a tener una nueva capa de pobres. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de detectar el peligro en el momento, como otras especies, pero además tenemos la capacidad de revisar el pasado e imaginar el futuro. De asociar, digamos, sería. Exactamente. De asociar con otras cosas. Y eso puede producir los mismos... Eso puede ser bueno o muy malo. Claro, es bueno evolutivamente porque... ¿Por qué pasa esto evolutivamente? Porque para sobrevivir nosotros tenemos más herramientas, porque si una experiencia nos afectó, podemos aprender de esa experiencia o planificar el futuro, evitar ciertos lugares. Pero ¿qué pasa? También es peligroso. Eso es bueno. Revisar el pasado y imaginar el futuro, que es de nuestra especie, es bueno. Pero también puede ser malo en términos de ansiedad. Uno puede ponerse ansioso por lo que pudo haber pasado o por lo que puede pasar. Asustarse por demás. Y a veces inconscientemente, porque a veces eso que nos pasó nos dejó alguna huella, ¿no es cierto? Y de alguna manera esa memoria llega a nuestro cerebro, no sé a qué parte del cuerpo llega y hace que nosotros nos sintamos mal y no sabemos exactamente qué tiene que ver con algo que vivimos en el pasado. Bueno, no quiero generalizar, pero yo te voy a hablar lo que me pasa a mí, que por suerte trabajo, mis hijos pueden comer, soy médico, digamos, no veo que voy a perder el trabajo, pero yo volví al país en el 2001. Regresé de Estados Unidos a Inglaterra en 2001. Y esa crisis me impactó. Yo trabajaba en Fleni en ese momento. Antes de irme a Favaloro estuve en Fleni. Y la verdad que tenía trabajo, pero vi esta ruptura social. Vi amigos míos de Salto caer en la pobreza, gente con la que me había criado. Y la pasé mal, como todos los argentinos, pero no quiero generalizar, voy a hablar de mí. Sí. Yo cuando estoy viendo ahora todo esto, me vuelve en lo personal, uy, no quiero vivir otra vez, otra desintegración social, otra camada de pobreza. Entonces, aunque a vos te vaya bien en tu vida y puedas comer, puedas trabajar o puedas estudiar, sí, hay algo que está grabado en nuestro inconsciente ya. Está pasando y vos no podés controlar. Ahora, hay veces que te explican racionalmente que la situación económica de hoy es muy crítica, pero no tiene nada que ver con la del 2001. Y por ahí te lo explican racionalmente, te dicen, mirá, era otro contexto, y de todos modos la gente se asusta. Obvio, porque muy bien eso, no tiene muchas veces que ver con lo racional. Es emocional. Porque el cerebro trabaja, uno piensa que somos racionales en la vida, pero no podríamos ser racionales. Nosotros estamos decidiendo permanentemente. Ahora, en su mente y en la mente del televidente y en la mía, estamos decidiendo a quién miramos, a quién no miramos, si estamos escuchando. Entonces, actuamos un poco en forma automática todo el día. Y en ese sentido, vivimos en piloto automático. En ese sentido, Eso siguiendo está lo que mal. dice Tato, ¿cómo opera la idea de la profecía autocumplida? Porque si revisamos el pasado y nos conecta con algo negativo, ¿cómo hacemos para vivir el presente y proyectarnos para el futuro? Si eso no nos determina en un punto o solamente nos condiciona. Bueno, dos cosas por ahí que me gustaría reforzar, porque ahí a la gente le hace bien escuchar esto, porque puede tener síntomas. Es que la ansiedad, ¿cómo se manifiesta? Uno dice, bueno, ¿qué es la ansiedad? Claro. Bueno, uno puede tener dolores musculares, cansancio, dificultad en la respiración, dolores de cabeza, dificultad para conciliar el sueño, estás más irritable. O sea, muchos síntomas que uno dice... O pero, esto que vos dijiste, el piloto automático, no estás conectado con lo que estás Claro. viviendo, ¿no? Porque Claro. estás en otro plano todo el tiempo, sin conectarte con de verdad lo que te está pasando en ese momento. Por ¿Estás eso. atrás o adelante? Bueno, y por eso. Y se pueden hacer muchas técnicas. Yo quiero dar un aporte que Sí. incluso yo las hago a veces, que es respirar profundamente. Cuando uno tiene todos estos síntomas, a veces uno tiene que consultar a un especialista porque esto se resuelve con terapia, psicoterapia o con medicación, según Exacto. pero no todo el mundo tiene que recibir esto. Cuando uno tiene estos síntomas de estrés, de ansiedad y demás, respirar profundamente, meditar, disfrutar el presente, porque cuando uno está concentrado en el Lo que presente... pasa es que para los que somos ansiosos, y ahora yo hablo de mi experiencia personal, cuando te dicen respira profundo y para mí es como que bueno, sí está bien, respiro, ¿entendés? Pero no, cuesta conectar. Te enojás con el también. que te lo dice, así que te metes. No, me pone más ansiosa, ¿entendés? Digo, no me estoy sale. estoy respirando y no estoy mejor. O sea, como esa sensación de la meditación como herramienta, ¿no? Para conectarte, yo creo que
requiere un entrenamiento, que no todos tenemos la facilidad, ¿no es cierto? Y que hay pasos previos. Y lo que vos dijiste de la respiración, en algún otro momento lo hemos charlado acá en el programa, a mí me sirvió mucho que me explicaran lo beneficioso que es la respiración en 1 minuto, por lo menos. Porque a veces uno dice, bueno, no tengo 10 minutos para sentarme y respirar, los chicos gritan, la cosa, ¿viste? ¿Cómo haces para bajar, ¿no? Y conectarte? Pero 1 minuto de respiración ya es beneficioso para nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Totalmente. Y muchas veces cuando nos sentimos agobiados, que no tiene que ver con algo real, que no tiene que ver con algo que está pasando. Y uno dice, ¿por qué estoy tan cansado, tan fatigado, no tengo ganas de nada, estoy como embotado? U otros síntomas físicos como dolor de cabeza, dolor muscular, relajarse, tirarse en una silla o en un sofá o en la cama y respirar profundamente. O lo que hago yo a veces es, me pongo Música. los auriculares y tengo en el teléfono unos clips de meditación y en Hay 2 o 3 muchas minutos... aplicaciones, ¿no? Claro, Que muchas está bueno, aplicaciones. sí. Y la verdad que ahora, volviendo a tu pregunta, ahora que dije los síntomas y Sí. algunos tips como para manejarse, yo creo que de esto salimos con un sueño colectivo, o sea, con un propósito. Si estamos en la coyuntura, nos ponemos más ansiosos. Y en Argentina el problema que tenemos es que estamos ahogados en una discusión que nos pone aún más ansiosos. Y un Pero, sueño, Fernando, hay y un un- sueño colectivo que se encarna en qué figura. Alguien tiene que representar ese sueño colectivo. O algo. no, o algo. O O algo. muchos. O muchas. Sí, pero por eso para mí el desafío más importante que hoy tiene la sociedad argentina es volver a unirse, la gran mayoría, no todo, pero la gran mayoría, en un proyecto de país que nos permita generar más riqueza, valor agregado, poder distribuir y reducir la desigualdad e invertir en la gente. Ahora, para completar un poquito lo que, Si lo no, que no- preguntó Gisela, doctor. Usted mencionó los países nórdicos, son los países que más alta tasa tienen de suicidio. Es cierto. Entonces, ¿cuál es el modelo a imitar en función de lo que Gisela plantea? ¿Cuál sería? ¿O es que no hay un modelo a plantear y cada sociedad debe encontrar su salida? Buen punto, porque justamente yo puse reparos en que la ciencia a veces no puede medir la complejidad de ciertos temas como la inteligencia, la felicidad, pero que algo se está haciendo. Y más cuando se hace a nivel sociedad. O sea que primero, estos estudios hay que tomarlos, si bien son serios, hay que tomarlos con cierto cuestionamiento como usted hace y le agradezco la pregunta. Acá en la Argentina seríamos un gran país si no habría tanta pobreza y tanta desigualdad, porque un valor que tenemos los argentinos es el valor de la amistad, el valor social. Y lo social es muy importante en el bienestar de las personas. Por eso muchas veces en los países nórdicos o en países industrializados como Estados Unidos, por ejemplo, o en China que se está industrializando, aumenta la soledad. Tienen una mejor calidad de vida en términos materiales, pero se sienten solos. Y hay mayor enfermedad médica, mayor problemas sociales. Incluso Inglaterra ahora creó un ministerio de la soledad. O sea que es buen punto. Muchas veces ¿Cómo estos es? países... ¿Un ministerio de la soledad? Sí, ¿Qué pero no- hacen? Bueno, ese gran flagelo de este Bueno, tiempo, porque ¿no? Claro. una de las grandes epidemias hoy en la salud pública mundial, sobre todo en países industrializados, es que la gente se siente sola, crónicamente. Tiene una calidad de vida material mejor que el promedio de la Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, China, pero la gente está sola, sin contacto humano. Y eso produce, no lo hacen los ingleses este ministerio porque aman las neurociencias, lo hacen porque esto le cuesta mucho dinero al país. El sistema de salud inglés, Claro. en el cual yo trabajé, es público. Claro. Y la soledad crónica es un factor de mortalidad. Sentirse solo crónicamente es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Es increíble. Entonces, sentirse solo crónicamente produce enfermedades médicas que le cuesta al Estado inglés mucho dinero. O sea que nosotros podemos decir que no manejar bien nuestras emociones o no procesar, mejor dicho, porque es difícil manejar las emociones, no procesar nuestras emociones nos puede enfermar. Esto Sin lo duda, sabemos, ¿no es sin cierto? duda. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que no las estamos manejando bien? ¿No nos adaptamos? Primero, bueno, buena pregunta. El tema es que nuestro cerebro es el mismo que hace 40.000 años. Y ahora, imagínense el mismo cerebro hace 40.000 años viviendo como vivimos ahora. WhatsApp, Instagram, Twitter, el diario 1, el diario otro online. Es el mismo cerebro que hace 40.000 años con una demanda de información permanente. ¿Cómo hace el mismo órgano, el mismo que hace 40.000 años, para convivir? Y discrimina. ¿Sabes? Los pibes discriminan. Pero tiene un costo. El costo es menor rendimiento intelectual, nos sentimos más productivos. Pero
cuando estamos con la multitarea, cambiando de tarea permanentemente, hay un impacto cognitivo. Somos 8 o 9 puntos O sea, que menos cuando inteligentes. hacemos muchas cosas a la vez o estamos en muchas cosas a la vez, somos menos productivos. Por ejemplo, si cualquiera de ellos, naturalmente es su trabajo, pero están escuchando mi charla ahora del cerebro, pero están chequeando un WhatsApp o mandando un WhatsApp, van a ser menos eficientes en entender lo que digo Sí, claro. y van a equivocarse en ortografía tipeo, sí. o en mandarle el WhatsApp a otro. Ese es el, O sea, el mal de nuestros hijos, de esta generación, digamos, que se ha criado con la tecnología, digamos, ¿cómo los cuidamos a los chicos? Es muy difícil sacarles la tablet, es muy difícil regularles, ¿no? El tema de la tecnología en tiempo también. ¿Qué tenemos que cuidar para que ellos crezcan más sanos? Bueno, ese libro que acabamos de publicar con María Roca, Cerebros en Construcción, tiene dos objetivos. Primero, porque yo tenía un problema que cuando le leía a mis hijos, yo tengo 2 hijos, Manuela de 13 y Pedrito de 11, le leía a la noche y ellos me pedían que le diera un cuento que le gustaba a ellos y yo me aburría. Y cuando yo les trataba de leer algo que me interesaba a mí, se aburrían ellos. Claro. Y leerle a un hijo es muy importante. Unos padres que le hablan a los hijos producen millones de palabras nuevas en los chicos. O sea, hablarle y leerle a los chicos es quizás el impacto educativo más importante en los primeros años. Y lamentablemente los padres que vivimos en estrés permanente, que algunos no llegan a fin de mes o en condiciones vulnerables, no tienen tiempo para leer. Lo que hicimos con este libro es tratar de encontrar un puente para que el padre esté interesado, porque es cómo proteger el cerebro, y que el hijo también se interese y que sea un puente de comunicación. Y lo que contamos en ese libro es que los chicos tienen que jugar. El juego, y nosotros como adultos tenemos que jugar, el juego es muy importante. Y yo les pregunto a ustedes como adultos, ¿cuándo fue la última vez que jugaron? Ah, no, Sí, yo con juego los todo el chicos, tiempo, una me Bueno, encanta. pregunta. además, Sí, con sí, los ya hijos. te- Hijos. contacto humano, no Sí. tanto tecnológico, límite a la tecnología. Volviendo a tu pregunta, ejercicio físico. Límite a la tecnología es cuánto por día. Vamos a lo concreto, porque es un tema. Te dicen 1 hora por día y la verdad todos los que tenemos No, hijos, 2 una horas, hora por menos de día 2 es como, horas. no No sé. hay una investigación que tenga evidencia de una dosis. No hay esa respuesta no está. Lo que hoy sabemos es que los chicos tienen que usar la tecnología, que es fantástica. Le ¿Desde permite... qué edad? Porque viste que hubo un informe hace muy poco de la Organización Mundial de la Salud que dijo que antes de los 2 años, 0 pantalla a los Y es chicos. es uno importante dice- evitar... Y uno ve a los bebés, viste, en los Sí, restaurantes, en porque los aparte shoppings. nos tranquiliza a nosotros, seamos honestos. Claro. Obvio. Esto Sí, es sí, sí, como... el chupete electrónico. ¿Por qué también muchas veces los padres permitimos que los chicos estén? Porque nosotros podemos chequear nosotros o no. No, o siempre estuve en las pantallas. Antes mirábamos los dibujitos en la tele y ahora, bueno, ahora es con la tablet. Sí, o Está bien, pero Gracias. lo importante que tenemos que saber es cada uno puede manejar, pero tenemos que incentivar el contacto humano. Claro, Somos- ¿cuándo nos damos Exacto. cuenta que los chicos están demasiado tiempo frente a las pantallas? O sea, ¿qué síntomas empezamos a ver en ellos? Por ejemplo, yo una cosa que a mí me pone nerviosa que veo en los chicos es esto vos decís, le leemos, ¿no? Por ejemplo, te pones a leerle y enseguida se aburren porque están acostumbrados a que están mirando un videíto, lo vean por la mitad, no les gusta, pasan al otro, Tal ya cual. están viendo, mientras miran están viendo el otro que les ofrece. Entonces nunca están haciendo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil hacer que se concentren en esto de que vos decís, la multitarea, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas que evidencian que nuestros hijos están sobreexpuestos a la tecnología? Bueno, yo te diría, primero te quiero remarcar que no hay una dosis. Y tampoco hay un estudio, porque la tecnología apareció hace unas décadas, y el cerebro humano termina de desarrollarse después de los 25 años. Entonces no hay un estudio de 25 años que... Después de los 25. Sí. Wow. Y la última área que madura del cerebro es el lóbulo frontal, que nos permite decidir, planificar, imaginar el futuro. Eso Es termina... el más después- nuevo, ¿no? En la evolución. Claro. Por eso, este es otro tema, que es el tema del impacto en la justicia, en la inimputabilidad de los chicos, es otro Claro. debate. Pero Están déjame volver a todavía tu pregunta. formándose, sí. Yo te diría que cuando... No hay una dosis, pero yo te diría que cuando un chico está con la tecnología todo el tiempo y no hace deporte, no hace suficiente deporte, no tiene demasiado contacto humano, porque está todo el día encerrado con la tablet o con el teléfono o con la computadora. Cuando aumenta de peso no come bien porque come comida chatarra, porque está todo el día. Sí, Y sedentario. cuando no rinde en el colegio o tiene contacto con la familia, uno debería tomar medidas. Por ejemplo, te doy algunos, yo lo veo de afuera porque no tengo hijos, pero por ejemplo, van al gimnasio y cuando van a pileta, mientras los están vistiendo, las mamás les van poniendo la ropa y los nenes así. O los ponen en los restaurantes y mientras le dan la comida, los nenes no miran ni siquiera la comida.
O sea, solo miran la pantalla. Eso es no tener contacto con la comida, eso es no tener contacto con con la ropa, con la madre, con la comunicación. Ahora, en ese sentido, ¿hay distinto sufrir entre los niños que tienen dinero y los niños que no tienen dinero? O sea, hay sufrires diferentes. Sufrimientos, sí. Mirá, una vez un paciente mío que estuvo en Auschwitz me dijo que tenía la marca acá, yo era residente, no, estaba en la época de Favaloro, y le pregunto que me cuente un poco de su historia en los campos de concentración, y me dice, mirá, Facundo, yo aprendí que la felicidad nunca es completa y que la tristeza nunca es completa. Pero hoy que estamos con dificultades económicas, a quien no tiene dinero, ¿sufre diferente obvio. a quien tiene dinero para afrontar la crisis? Por supuesto, tiene un impacto. La economía, en términos de bienestar, hay estudios que muestran, hay estudios también, siendo cautos, pero yo les cuento los estudios que hay bastante serios, sobre el bienestar a nivel general, en sociedades, no individual, muestran que hasta cierto punto el ingreso impacta en el bienestar. O sea, si vos tenés un ingreso anual que te permite satisfacer las cosas básicas, un auto, vacaciones y demás, después tener mucha más plata no impacta tanto. Está bueno eso. Ahora, no llegar a las cosas básicas o no tener trabajo, porque el trabajo no es solamente el ingreso, es la dignidad, es mostrarle a tus hijos un ejemplo. Eso impacta en el padre y también en el hijo. O sea, eso es definitorio. Es claro, hasta cierto punto el dinero impacta. Después de tener un ingreso medio, no impacta. Otro tema es la edad. Se estudió también la edad en el bienestar. Y hay una U de la felicidad. Hasta los 20, 25 años, no importa si uno nace en Bangladesh, en Buenos Aires, en Nueva York, uno tiende a ser feliz, jugar con los amigos, tener 2 o 3 concentraciones en la vida. O sea, no importa de dónde uno se cría, si o se desarrolla, si puede comer, si puede tener las cosas básicas. Entre los 25 y 60 años, en general, somos bastante miserables los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos frentes. El trabajo, el estatus social, el estatus económico, la familia, los hijos que son divinos pero generan preocupaciones, miedos. No me digas. La sociedad. Entonces, en general, después de los 25, de los 60 años somos bastante miserables y después de los 65 hay como otro pico de bienestar. Hay una U. De hecho, si ustedes ponen en Google la U de la felicidad, van a ver, incluso el The Economist, la revista semanal inglesa, hay una etapa hace unos años de la U de la felicidad. Lo interesante, que es dramático también, es que acá en la Universidad de Palermo, Gabriel Foglia, el decano de Economía, hizo un estudio que en la Argentina esta U no existe, es una L. Somos felices hasta los 25 años, después ya nos cuesta mucho. Porque vos sabés que yo te escuchaba recién y pensaba, ¿no? En gente de 60, de 65, que debería estar en ese momento de la vida en donde empieza a tener menos preocupaciones y a disfrutar. Y sin embargo, bueno, no llega con lo básico. Bueno, tenemos un porcentaje muy alto en la Argentina que no llega a lo básico, ¿no? Entonces entendemos que esa gente está, por supuesto, mal, con justa razón, y además encima con la probabilidad de enfermarse. Porque digo, cuando te dicen, no te pongas así porque te enfermas, es un poco verdad. O sea, ¿cómo hacer para que la gente logre atravesar esta crisis sin que le repercuta en el cuerpo? Mira, esto, lo que vos decís, confirma los datos del decano de Economía de Palermo, que mostró esto, que en Argentina, lamentablemente, por el contexto, porque la gente después de jubilarse todavía tiene que trabajar o que lo ayude la familia, el contexto tan adverso, este estrés del contexto, genera cierta infelicidad. Y este es un tema importante para la economía, porque en muchos países del mundo hoy se está hablando de un nuevo modelo económico que tenga en cuenta el bienestar de las personas. Claro. Porque otro concepto que está cambiando en el mundo es que muchos países se planteaban crecer económicamente, y acá crecimos económicamente algunos veranitos, en los 90s, en la década del pasado, pero si no invertimos en la gente, si no invertimos en la salud, en la nutrición, en la educación, en el bienestar, el crecimiento económico per se, repito, hay que lograr la estabilidad económica y hay que lograr el crecimiento, pero si solamente nos enfocamos en el crecimiento económico y no invertimos en la gente, en el bienestar, en la salud, en la educación, en la nutrición, el crecimiento económico per se puede generar más desigualdad. Una de las cosas que dicen los políticos es que también hay que meter mucho en espacio público, no digo que lo cumplan, como que la felicidad tiene que ver con salir a la plaza, ir al club. ¿Eso realmente impacta tanto? ¿Hace la diferencia el estar en contacto con otros? Hace
obviamente que los espacios verdes son importantes, pero hay mucho más. Yo creo que los políticos también deberían pensar que ellos muchas veces están en la coyuntura, peleándose por los egos, por sus posiciones, por sus puestos, sus influencias, y nos quitan los argentinos de pensar un porvenir. Los argentinos estamos desesperados por tener un proyecto a mediano y largo plazo. Cuando cualquier chico que llega a la Universidad de Buenos Aires del interior ahora, a la UBA, a estudiar abogacía o medicina, ya planifica a los 17 años 10 años de su vida, 6 para ser médico, 4 para hacer la residencia. Sí. Como país no podemos planificar nada. Y cosas que impactan en el bienestar es tener un sentido de nación, un sentido de pertenencia, de un proyecto colectivo. De tener... Yo creo que los argentinos tenemos la autoestima muy baja hoy. Vos fíjate que en este país que produce alimentos para 440 millones de personas, no somos un desierto, somos un país que genera alimento para 10 Argentinas. Hay 3 millones de personas con hambre y 1,5 millones de personas son niños según la UCA o según otros estudios Con que... desnutrición. No, Con todo hambre. Hambre. Desnutrición, a ver, una cosa es sensación de hambre. En la Argentina, según el estudio que salió publicado en la BBC hace un tiempo, de varios observatorios, de UNICEF, de otros organismos internacionales, en la Argentina hoy hay 3 millones de personas con sensación de hambre y 1,5 millones de niños con sensación de hambre. La malnutrición, uno puede estar saciado, pero estar malnutrido. Afecta al 40% de los chicos de 10 años, que puede ser desnutrición, anemia, déficit de vitamina y obesidad. O sea, pueden no tener hambre y sin embargo estar desnutridos. Ahora, acá hay hambre no por falta de alimentos, porque producimos alimentos para 10 Argentinas. Hay hambre por inmoralidad. Si nosotros lográramos en la próxima periodo presidencial erradicar el hambre, que es algo realizable si el presidente o el presidente que venga se pone como prioridad y llama a los expertos y pone todos los recursos del Estado en paliar el hambre, en un tiempo deberíamos erradicar el hambre. Eso sería para mí un golpe positivo para la autoestima nacional de que podemos resolver algo. Y luego tenemos que ir con otros proyectos superadores. Facundo, Pero nosotros acá no estamos discutiendo Lo temas que pasa, importantes. Facundo, es que desde Tirándote lo casi en individual, política, claro. Quiero ver hacia dónde vas, pero está Sí, bien. yo tuve la misma sensación que Tato, por eso saltamos en el mismo momento. Y desde lo individual, cuando vos decías se sale de esto con un proyecto colectivo, mi sensación, o me pongo en la piel del que lo está pasando realmente mal, del que está en esa situación que vos describías y realmente tiene esta angustia de no llegar a fin de mes, vos decís, pero ¿qué es el proyecto colectivo? ¿Depende de mí como individuo? ¿Yo puedo aportar algo para que eso florezca en la sociedad, nos una y se produzca esta suerte de milagro que estás describiendo? Pues si no, suena como una cosa idílica que si fuera tan fácil... ¿Vos tenés hijos? Sí, claro, tengo una hija. ¿Qué edad tienen? Cumple 10 el 18 de mayo. ¿Cuánto puede aguantar tu hija con hambre? Supongo que muy poco. No, ¿Cuánto puede aguantar? ¿En qué sentido? ¿Cuánto permitirías vos que te... no. que- Nada, me desespera, es mi prioridad uno. Entonces, nuestros hijos no son solo nuestros hijos biológicos. Para mí, un sentido de nación es que entendamos que todos los chicos en Argentina son como nuestros hijos. No podemos votar ahora hay elecciones este año. No Entonces, podemos marcar de la cancha a los políticos. Vos y decir, hablas de un cambio de conciencia social, de una exigencia social, Obvio, de un por- movimiento que venga de abajo hacia o arriba que y votemos- obligue al o que los político periodistas ahora a un pregunten plan de hambre cero. que acá van a tener muchos candidatos presidenciales. Pregúntenle cómo van a solucionar el hambre. Claro. Van a tener, porque si nosotros no Nos van a presionamos, mentir, nos van a venir con una solución, está bien, digamos, pero, dibujada, de si no relato. pero si no somos funcionales a un sistema donde solamente se vota egos y proyectos biográficos y personales. Y pero Nosotros el 50% de los niños argentinos tienen hambre. O sea, hambre, son pobres. viven en la pobreza. sí. Viven en la Viven en la pobreza. Hambre, 1,5 Eso es millones de chicos. Ok, montón. pero ser pobre no es tener un poco de hambre también, al menos. Obvio, digo, pero- porque las estadísticas, Sí, claro. 50% de los niños es el futuro de la Argentina. Estamos hipotecando el futuro. Exacto. Aparte que es inmoral, estamos hipotecando el futuro, porque la economía global hoy ya no son más las materias primas. En la Argentina nosotros vivimos pensando que somos un país rico. No somos un país rico, somos un país pobre. ¿Te vas a alargar la política, Facundo, al final o no? Mirá, cada vez que hablo de esto, me preguntan esto. Bueno, Y- pero es y una yo- pregunta no es me, ofensiva. me por parece contrario. bien, te voy a responder. Me parece muy bien y te agradezco la pregunta. A mí me importan las causas, no los cargos. ¿Está bien? Yo creo que esta causa tiene que ser de abajo para arriba. Lo único que se construye bien de arriba para abajo, desde las cúpulas, son los pozos.
esto tiene que ser un movimiento desde abajo para arriba como fue la democracia. Acá Alfonsín pudo representar la democracia porque hubo una sociedad que estaba convencida que Sí, quería es democracia. verdad, es verdad. Si no, en el 83 la sociedad no hubiese estado convencida de la democracia, Alfonsín no podría haber sido lo que fue. Por eso no pasó en el 81 y sí en el 83. Entonces nosotros tenemos que presionar, y yo estoy trabajando hace años, y Mariana me conoce, publicando libros, recorriendo la Argentina, yendo de hace 7 años a clubes, a barrios, a hospitales, diciendo, votemos esto, marquemos la cancha a la política, que Pero por lo tiene- menos perdón. alimenten a los chicos en un país que produce alimentos para 10 argentinas. Pero tiene que haber Eso es lo que dirigentes te que enoja representen y también que con el encarnen eso gobierno, también. digamos, ¿Cómo? que No, Alejandro- perdón, que tiene que haber Ahora voy. dirigentes o alguien tiene que encarnar eso que vos decís, de abajo hacia arriba. Sí, eso Pero es desde- cierto. claro. Pero también, por más que alguien lo encarne, si la sociedad no lo acompaña, porque este país tenemos que dejarnos de pensar que en este mundo global, basado en las ideas, la economía global hoy, nos guste o no a los argentinos, esto es como cada 4 años jugamos el Mundial de Fútbol, ¿no? Nos gusta estar en la semifinal o en la final y si no nos deprimimos. Sí. Bueno, imagínense el campeonato mundial de fútbol, que es la economía global. Cómo se produce riqueza en el mundo. Hoy la Argentina no clasifica ni el mundial en ese campeonato. Porque la riqueza no son los recursos naturales. Suiza no tiene cacao, comparado con países que tienen cacao. Pero Suiza tiene gente educada, nutrida, con salud, que puede estudiar, ser técnico en laboratorio, científico, poner tecnología al cacao, hacer chocolates, ponerle diseño, exportar, tener justicia. Todo eso le produce que Suiza gane más por el valor agregado que los que tienen la Ahora, materia Facundo, prima. te escuchaba, Sí. Facundo, y pienso en la gente, ¿no? Y cómo estamos nosotros, a diferencia de otros momentos donde hemos tenido elecciones. Y hay una sensación de esto que vos dijiste, de que tenemos la autoestima baja como país, de mucha tristeza y de desesperanza. Algo así como si fuese que este país no va a salir nunca adelante. Es cierto. ¿No? Como esa frase de, bueno, este país no va a Sí. salir nunca adelante, como si no pudiéramos, ¿no es cierto? ¿Qué consejo le das a la gente? Porque entiendo que vos no estás atendiendo, sí en tu centro, ¿no? En INECO, que atienden a mucha gente, pero digo, debe ir mucha gente con esta angustia, porque la crisis del país se traduce después en una Claro. crisis familiar, en una crisis porque pierden el trabajo, o porque no les alcanza, o porque no les pueden dar los gustos a sus hijos, o no pueden hacer realidad los sueños, o porque están tristes, o porque el de al lado está triste. Digamos, ¿cómo se hace para seguir adelante aun cuando las cosas no parecen estar bien? Digamos, ¿de dónde saca colectivamente nuestra sociedad esa fuerza? La esperanza en un momento en el 2015 fue la esperanza, Sí, ¿no? claro, Había como el una cambio. esperanza de un cambio. Se votó el cambio. ¿Y ahora cuál sería ese motor? También hubo esperanza para muchos sectores de la sociedad cuando Cristina ganó con el 54% de los Sí, votos. claro. Exacto. O sea, hubo 2 periodos de esperanza. Cuando Cristina ganó con el 54% de los votos, ella decía, queremos ser Alemania, vamos a ser Alemania, y no pasó. No se unió la Argentina y demás. Después, cuando el presidente Macri ganó en el 2015 y ganó en el 17 también, ahí también hubo una sensación de Sí, que sí, se sí, podía sí. unir. No pasó. ¿Cómo Por eso- salimos de esta sensación de este país no va a salir nunca? De que este país no puede, de que no podemos. ¿Por qué no podemos? Te lo respondo médicamente, ya que me dijiste que me llevaste a lo médico. Los peores, o sea, cuando un paciente viene al consultorio y con una adicción, con un trastorno depresivo, con un trastorno bipolar, con un problema de memoria, lo que sea, los pacientes que tienen peor pronóstico son los que no reconocen los síntomas. Lo que dicen, no, a mí no me pasa nada. Y Argentina, para mí, no reconoce sus síntomas, no reconoce su enfermedad. Te vuelvo a decir, nosotros pensamos que somos un país rico y no somos un país rico, somos un país pobre. Pensamos que tenemos recursos naturales, no está mal tener, pero somos no número... podemos explotar. No, somos número 45 en recursos naturales. Sí, claro. Australia, por ejemplo, tiene 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. O sea que es mentira el mito que somos un país con grandes recursos naturales. Tenemos recursos naturales, pero otros países tienen muchísimo más. Nosotros no podríamos tener una economía basada en las materias primas, ni aún, como hace Australia, porque Australia tiene una economía basada en las materias primas Y en y la en el inteligencia. valor agregado, Claro. en la tecnología alrededor de esas materias primas. Pero Australia, que en el 68 tenía el PBI per cápita igual que nosotros ahora. O sea, en el 68 los australianos tenían el PBI per cápita como nosotros. Pero en ese momento tenían el doble de los científicos que tenemos hoy acá. Es más, hoy estamos desjerarquizando la ciencia, estamos reduciendo el sistema científico-tecnológico. Capital O sea, a humano. mí me preocupa porque si no tenemos un diagnóstico que la riqueza de los países tiene que ver con el conocimiento, con el valor agregado, Sí, entiendo, con la y además educación. pensamos que somos ricos,
Estamos enfermos y lamentablemente si no cambiamos de paradigma, vamos a seguir con otra crisis en 5 años. Facundo, Es el país de la más de vaca la mitad de atada. la gente que está viendo esto piensa que el país es riquísimo, no rico, que el problema son los argentinos, no el país. Más de la mitad de la gente que está viendo este programa piensa eso después de 100 años de meterle eso en la cabeza. No estoy diciendo de que sea así o de que no sea así. Estoy diciendo de que muchos, frente a lo que vos estás diciendo, están pensando, este país es riquísimo, tenemos las famosas 4 estaciones, acá no se come porque los políticos son unos... etcétera, etcétera. Eso es con lo que hay que lidiar. No hay que decir, yo entiendo, puedo estar de acuerdo en la mayoría de los puntos, pero no puedo lidiar, yo tengo que lidiar con gente que piensa lo contrario y que actúa Por eso, en sentido contrario. por eso te dije que viene un paciente a mi consultorio, depresivo, con adicción, que la familia me dice, mirá, seguramente lo lleva un y yo le familiar, digo, porque él tenés no va a ir. esto, y el paciente me dice, no tengo esto, va a andar mal. Seguramente lo lleva un familiar porque él no va a ir. Por eso. Ahora, si seguimos pensando así, ¿alguien tiene un celular? ¿Puedes mostrar el celular? Bueno, pone que ese celular vale 1.000 pesos. Lo diseñó Estados Unidos. La idea tecnológica, es más, todas las aplicaciones de ese celular fueron basados, el GPS, Internet, la mayoría de las aplicaciones de ese celular fueron plata que invirtió el gobierno, el Estado americano en el conocimiento. No es que alguien dijo, voy a inventar el GPS, voy a inventar Internet. Fueron investigación básica que luego se usó para esto. Hubo una inversión estatal en ideas. Luego, una empresa diseñó ese teléfono, le puso marketing, descubrió la tecnología, la marca, el diseño. Luego, esa empresa dice, bueno, que la hagan los chinos o que se ensamble ese teléfono. ¿Sabes cuánto gana China por ese teléfono que se ensambla? Un porcentaje menor. Lo que El que vale, gana claro. más, el que tuvo la idea. Totalmente. Claro. Hoy, nos guste o no, la economía del mundo son las ideas, la capacidad de generar tecnología propia. A mí me gusta hablar con la gente de izquierda porque digo, la mejor manera de ser independiente, de ser libres, es generar tecnología propia e ideas propias. Eso es conocimiento. Si no entendemos eso, lamentablemente, y pensamos que la materia prima nos va a salvar, estamos equivocados. Tenemos materia prima, no está mal, pero no es suficiente. El modelo nuestro debería ser Canadá. Canadá tiene recursos naturales y tiene un valor agregado y tecnología alrededor de esos recursos naturales, pero también tiene generación de valor agregado fuera de los recursos naturales, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Nosotros acá tendríamos que tener ese modelo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a ser Canadá en 10, 15 años, como cualquiera de nosotros proyecta 10 años en la vida. Pero cuando decís nosotros, ¿cómo se genera ese consenso compartido? Vuelvo a tu idea de sueño compartido. ¿Cómo se genera ese nosotros colectivo? Porque mi sensación cuando te escucho es, pero no depende de mí, estoy de acuerdo, firmo al pie, suscribo todo lo que decís, pero ¿en qué medida depende de mí? ¿Cómo cada uno de nosotros puede aportar Mirá, algo a ese depende sueño mucho de vos. compartido? Si en los próximos programas que vos sos una persona pública, estás en los medios, si vos les preguntás a cualquier político, che, en vez de preguntarle, no digo que seas vos, pero che, te sacaste la foto, tuviste comiendo anoche, tal, esas cosas son pavadas. Preguntarle qué vas a hacer para Abrecero, cómo vas a hacer para duplicar el capital ¿Cómo vas a duplicar el científico? PBI en los próximos años? Y vos tenés que saber, yo te voy a dar material, que la única manera de duplicar el PBI es vinculando el sistema científico-tecnológico con el sector industrial, generar un país de innovación permanente. Y para eso hay que crear instituciones, que hoy, por ejemplo, en Argentina está el INTA o el INTI y están otra vez golpeadas. Hay que generar nuevas instituciones, esto hizo Noruega, Israel, Australia, Canadá. Si te dicen otra cosa, te mienten. ¿Podemos Si viene un ser político, Canadá nosotros? ¿Cómo? ¿Podemos ser Canadá nosotros? Bueno, si tenemos un plan, en 10, 15 años, ese para mí es el norte, porque nosotros no podemos ser un país solamente pensado en materias primas o tecnología asociada a materia prima. Tenemos que tener otra cosa, porque no tenemos tanta materia prima como pensamos. Ahora, la respuesta es, si el político viene y te dice, no, yo voy a ganar y voy a dar trabajo, mentira, te estás mintiendo. Porque el trabajo hoy tiene que ver con la educación. Si nosotros no educamos a la gente, el trabajo cada vez está más ligado a las habilidades educativas. Y en Argentina... Esto es lo macro, doctor. Bueno, muchas gracias, La dama caballero. primero. No, vos avalás esta frase que hoy resonó en la Feria del Libro de Arturo Pérez Reverte. Dijo, cualquiera que conozca la historia argentina no puede ser optimista. Me engancho con lo que decías. Es como muy negativo lo que viene. O sea, hasta los extranjeros nos ven así. Bueno, yo no coincido. Te cuento mi historia. Yo nací en una familia a la cual no le faltaba nada, pero no le sobraba nada. Y no nací en una élite.
ni social, ni política, ni económica. Mi única arma fue la educación pública. Yo sabía cuando era chico, por el contexto de país, que si yo estudiaba, era honesto y trabajaba, me iba a ir bien. Iba a ascender socialmente, iba a tener movilidad social ascendente. Ese país no existe más. Yo quiero volver a ese país. Hoy, ¿sabés cuánta gente piensa que la educación es sinónimo de movilidad social ascendente? ¿En la Argentina? Cero. 5%. Claro. ¿Sabés qué piensan qué pensamos los argentinos con encuestas también de Palermo? Que el ascenso social, que la movilidad social ascendente en este país es por la corrupción, por el fraude o por la herencia. 50% de niños pobres. Ahora sí, pero ¿Cómo es ese doctor, yo futuro? le quiero hacer una pregunta, porque estos son conceptos macro que todos entendemos y con los que nadie puede estar en desacuerdo. Pero yo quiero ir al caso puntual. Un prestigioso sociólogo estadounidense, Travis Hirschi, él desde el flanco de la criminología, pero creo que de alguna manera lo dice para la sociedad toda, dice que el ser humano en lo individual necesita una actividad que le produzca placer, Sí. que es la única manera veo que está de acuerdo en principio. ¿Cómo el argentino o la argentina que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo en la cámara, puede hacer eso? Es tener esa actividad de alguna manera que le produzca placer en esta crisis que estamos viviendo. Buena Porque, pregunta. de alguna manera es transmitir, a la vez que transmitimos esperanza, que me parece bien, soluciones en esta coyuntura, claro. Muy buena pregunta, que me hace relacionarlo con la primera pregunta de felicidad. ¿Qué hacemos? Unas cosas que nos da felicidad a nivel personal. Hay muchas cosas que nos dan bienestar. Pero una de las cosas que nos da mucho placer personal, a no todos, es tener un propósito que exceda nuestros intereses. Un objetivo de vida. Objetivo, digamos, si No, vos... proyecto colectivo, el sueño No, pero a compartido. nivel, Bueno, por ejemplo, a nivel personal. ayudar. Por ejemplo, ayudar a la al otro. gente, cambiar tu barrio, ayudar al vecino, Sí, algo formarte, solidario. ser la mejor periodista de la Argentina. O sea, tener un propósito que vaya más allá del día a día es muy importante para tu felicidad personal. Por O sea, ejemplo, que hacer felices a los demás nos hace felices a nosotros. sí, pero además tener un propósito, Una Personal. causa. una causa personal. causa. Es decir, bueno, yo quiero a través del periodismo Cambiar enfrentar algo. la corrupción argentina. Y no te pagan más porque vos hagas un programa en contra de la corrupción o menos. Vos lo haces porque tenés una causa de que querés que... Claro, tenés la causa. Tenés una causa. Hay periodistas que dan la vida... Bueno, Pero ¿cómo cambiamos el chip? para. Entonces, perdóname, porque te quiero decir a nivel colectivo. A nivel colectivo también necesitamos un propósito. Y yo les hago una pregunta a ustedes que son muy informados. ¿Cuál es el propósito de la nación argentina? Pero de nuevo lo Sobrevivir. colectivo, doctor, es lo macro de nuevo. No, la democracia... No, perdóname. Acá tuvimos proyectos colectivos. Yo te respondo el de hoy. El de hoy es, hace muchas décadas, sobrevivir. Sí. Te voy a decir una cosa que dijo Lincoln. Lincoln, el presidente de Estados Unidos, estaba en la guerra civil americana. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo la ciudad de Richmond. Un caos. Y él decide crear la Academia de Ciencias. Y los colegas de él, los compañeros, dicen, ¿estás loco? Estamos perdiendo la guerra y vos creás la Academia de Ciencia. Me niego a pensar que el propósito de la sociedad americana sea sobrevivir. Exactamente. Nehru, el arquitecto de la India moderna, cuando asume el primer ministro, invierte en educación, en salud, en institutos tecnológicos, y los opositores le decían, ¿estás loco? India es demasiado pobre para invertir en estos temas. Y dice, justamente porque somos pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en estos temas. La gente acá piensa que tenemos que crecer y que luego hay derrame. Y es al revés, si no, No pasa invertimos en nada. la gente, Manes, no acá hay crecimiento económico. pero lo que preguntaba un poco, me voy a tomar de lo que decía el profesor. Lo que estaba pidiendo era como, interpreté yo del profesor Sí. la pregunta, una herramienta. Que para votemos quien esto en octubre. No, pero para ver, quien por ejemplo está ahora mirando el programa y está en su casa y no llega a fin de mes, no tiene trabajo, a lo mejor no le puede dar un plato de comida a su hijo como le gustaría o del tamaño que pretendería que coma. Digo, esa persona, ¿cómo logra buscar un punto de felicidad? ¿Cómo buscas algo placentero, ¿Dónde? ¿Lo algo que te encontrás? haga feliz cuando bueno. vos no le podés ¿O dar de cómo lo comer a tu ayudamos? hijo? Contacto humano. El contacto humano. Tener vínculos profundos es uno de los factores que da más bienestar y más expectativa de Pero vida. cuando estás en este estado de no poder darle de comer a tu hijo o no llegar a fin de mes o haber perdido el trabajo y tener miedo de no encontrar otro, ¿no te aislás? Digo, Sí, obvio. ¿cómo se genera ese Pero círculo? te estoy Porque respondiendo, empezás te estoy a- respondiendo. Hay que Digamos, esforzarse por lo que quiero encontrar decir, el lo que quiero camino. decir, que esa mujer o ese hombre hace 10 años también la pasa. En la Argentina crónicamente estamos con este problema, no es algo nuevo. Sí, sí, la claro. pobreza, el hambre es crónico en la Argentina. Lamentablemente, dramáticamente, en las últimas décadas la desigualdad argentina es insoportable. Lo que quiero decir es que esa persona,
si se ilusiona con humo que viene un político y le va a dar trabajo, se va a volver a frustrar. Por eso digo, el paciente que llega al consultorio y no reconoce que tiene, vamos a poner de otra manera, un paciente diabético, hipertenso, obeso, con colesterol alto, tiene síntomas, está cansado, dolor de cabeza. Si el médico trata el síntoma del dolor o de la hipertensión, el paciente en el momento se va a sentir bien. Pero lo que tiene que hacer el paciente es comer mejor, hacer gimnasia, cuidarse. Si no, la enfermedad de base va a estar por más que los síntomas. Acá en Argentina, lamentablemente, a esa mujer, o a esa persona, o a ese hombre, no le puedo decir, a no ser que le estoy dando herramientas personales como... Sí. Es decir, cree en otra persona, porque si no salimos colectivamente, acá no lo soluciona nadie. Le estoy diciendo, no creamos más en personas, creamos en proyectos, creamos en algo colectivo, porque ya tuvimos varios mesías acá. Por favor, no creamos más en mesías. Eso es lo que estoy diciendo. Y a nivel personal, que camine, que trate de dormir bien, que se junte con personas, porque el vínculo humano es importante, que coma lo más saludable posible, que se concentre en el presente y que no esté, digamos, rumiando acerca de las posibilidades que va a venir. Esto es muy importante resaltarlo, concentrarse en el presente, en el hoy, ¿no? Porque estamos todos viendo cómo se llega a fin de mes, a qué va a pasar en octubre, o sea, todo es para adelante, ¿no? Todo es para adelante. Entonces es qué podemos hacer para ayudarnos a estar en el aquí y ahora. Si estás tomando unos mates con una amiga, concentrate en tomar los mates con la amiga, en el sabor de la yerba, en el olor de la yerba, de la charla, porque cuando vos te concentrás en el presente, los mecanismos de ansiedad se eliminan. Exacto. Entonces, concentrarnos en el presente. Concentrar en que tus sentidos... Intensidad en lo efímero. Claro, que tus sentidos estén alerta en cada situación que vivís, ¿no? Pero eso no es un remedio único, no es que va a ser eso en un contexto así. O sea que además, a mí me suena muy difícil que se pueda lograr ese aquí y ahora, ese presente, cuando vos no tenés las necesidades básicas satisfechas. Pero Porque sin embargo, hay gente ahí que es no es feliz. posible. Sin Pero embargo, la hay gente pobreza no pobre que es feliz. Pero te estoy diciendo que como sociedad, los privilegiados que somos todos nosotros, los que podemos comer, lo que podemos dormir en un lugar agradable esta noche y lo que podemos pensar en mediano plazo, somos los privilegiados en la Argentina. Porque como bien decís, la mitad de los chicos están en la pobreza, 40% malnutridos, 3 millones de personas con hambre. O sea, los privilegiados tenemos que ocuparnos de ellos. ¿Cómo nos ocupamos? Presionando a los líderes que son servidores públicos. Tenemos que cambiar la idea de líderes políticos. Son servidores públicos que hagan esto. Si ustedes, como periodistas, no le preguntan en los próximos 3 meses a los dirigentes cómo van a hacer esto y les contestan algo real, no verso, vamos a seguir cronificando lamentablemente... ¿Cómo cambiás ese chip en los jóvenes, sobre todo? Porque es muy difícil. Porque no hay ejemplo acá. En la Argentina, el cerebro aprende básicamente de 3 maneras. Cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y un joven hoy no quiere aprender en el colegio, porque él no ve que estudiar sea una herramienta sea para lo mismo algo. porque el de al lado lo porque él ve que la prueba. plata en Argentina se hace de otra manera. Bueno, eso lo supimos conseguir. Eso hay que cambiar. supimos Si nosotros no conseguir. cambiamos eso, por más que cambiemos la educación, que pintemos la escuela, que el docente le ponga garra, si el chico no quiere estudiar porque en su país vale lo mismo, es cambalache, no tenemos futuro. En Canadá o en Inglaterra hoy, nos guste o no, un chico de 12 años sabe que si no estudia va a tener más dificultades de no entrar a una universidad. No pasa de grado. Y no va a tener más dificultades en su vida. O sea que el resultado, las cosas se consiguen como resultado de un proceso. Eso es algo que acá no tenemos incorporado. No, y aparte no tenemos contexto, porque el contexto es malo. Acá dice, si vos te esforzás, si sos honesto, si pagás los impuestos, si estudiás, te va mal. Y las personas que hacen lo contrario le va bien. Si no cambiamos el contexto acá, no tenemos ejemplos, no podemos planificar un país. Me encantó todo lo que dijiste. ¿En serio? Sí, me encantó. Sí, porque nos da como un, ¿no? Esperanza. Como un aliento, no sé, Sí, como absolutamente. como que la sensación de que nosotros puede. tenemos una fuerza interna que puede hacer que este país salga adelante, cada uno desde lo suyo, pensando en lo colectivo. Obvio, ¿no? es colectivo. Me quedo con eso. Bueno, tu libro me lo voy a leer todo entero. Muchísimas gracias por haberme traído, porque estoy súper preocupada por la tecnología de los chicos, así que este va a ser un tema seguramente para nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, Facundo Manes. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y tenemos otro invitado en el día de hoy, gran actor con muchísima trayectoria en cine, en teatro, en televisión. En este momento está haciendo una serie que trae polémica. Hemos hablado de la serie, aquí estoy hablando de la serie de Maradona, que se pararon la grabación, Sueño un bendito. lío se armó.
quiero que me enojado. cuente toda la verdad. Y él Hace dice, perdón, ¿es uno de los hijos de Maradona? no exactamente. No. Está Y lleno. si hay algo que Hubiera. caracteriza a este hombre es decir las verdades. Estoy con Gerardo Romano. Pero Fuerte el bravo. aplauso. Te voy a dar un beso, Gerardo. No estamos tan lejos porque si no, no saludo a nadie. Después vos te vas y yo me quedo sin saludar. Gracias por invitarme. Un placer Placer es tenerte mío. aquí con nosotros. Hacía tiempo que Un montón. nos habíamos visto por última vez. Un montón. Creo que en un aeropuerto nos vimos. En por- un avión Mucho- con Martín Sí, que habíamos... y yo tenía un Doberman champán en el bolsillo. No sabía, se me había raro. olvidado. Bueno, tengo mi historia con Gerardo, escúchame. Doberman No contemos intimidades. No. Pero pasa que el vuelo no salía y tuvimos como no sé cuántas horas en el aeropuerto, ¿no? Y charlábamos. Entonces ese día nos conocimos más. Pero no nos vemos hace un montón. Nos hemos visto, yo te he visto y te he escuchado en reportajes y demás. Y me encanta tenerte acá en el programa. Y quiero que alguien de esa serie cuente algo de lo que está pasando, porque hay un hermetismo total. ¿Cuál es el personaje que haces vos ahí? Lo de Lo de Maradona. Sí. No, pues estoy grabando el Marginal también. Ah, La estás tercera con el parte. Marginal, La tercera. es verdad. La tercera parte del claro. Marginal, sí. Ah, estás con... ¿Y el teatro? Y el teatro y la película. Todo estás Estreno haciendo. El Sonido de los Tulipanes el 9 de mayo, ahora. Mira. Con Calu Rivero, Pablo Rago y Roberto Carnaghi y otros actores. Ahí estoy. Así que estás haciendo de todo, Gerardo, porque el No, de teatro... todo no. Sí, de todo. Cine, teatro, y no te falta nada, escúchame. Y bueno, con el teatro seguís también. Sí, sigo, no, yo difícil que deje al judío. Me va a El ju- acompañar. ¿Cuántos años hace ya que estás con Estoy esa en el obra? 5º año. Mucho tiempo. Lleno sí. todas las funciones. Es una misa laica que hago una vez por semana. Sí, porque trata de problemas Claro, trata de... profundos del ser humano. El judaísmo es el pueblo de los libros. Seguro. Y Son- encarnás a este judío. Después hablamos de... Ya me cuelgo con todos los temas. Arranco con el judío y seguimos con el judío. Encarnás a un judío que... Un judío que vive en Alemania hoy. Sí. El tema de la obra es el judaísmo post-holocausto. Claro. Nazi, obviamente. Y es un judío que vive en Alemania hoy, que tiene mi edad actual, vive hoy en Hamburgo, y recibe una invitación de un profesor de la secundaria, que como ya han pasado 90 años y las generaciones no van transmitiendo bien el Lo que devenir, suceda, sí. quieren conocer un judío de cerca porque quedaron pocos. Había millones y ahora hay 150.000 judíos en Alemania, nada más. Nunca vieron un judío. Así exactamente. Quieren ver a un judío de cerca. En realidad lo que quieren es abuenarse. Claro. Claro, Hoy redimir culpas. vi, no sé en qué diario, porque leo todos con la compu, un lugar de Polonia, como un pueblo era, ¿no? Entonces había un muñeco como de paja en el suelo, como está esa tarima, y lleno de chicos y adultos que festejaban, y los chicos con un palo pegándole, Ay, Dios. y en la panza dice judío. Hoy lo Hoy, viste. ¿ahora es Hoy. eso? Sí, no sé si hoy o anteayer, No, hoy de estaba la Polonia. noticia. No, pero esto No, sucede pero en el mundo. la judeofobia Sí, polaca sí, es obviamente. proverbial. Sí, claro. Cuando Hitler Por la invadió invasión, Polonia, obvio, sí. los polacos no judíos masacraban a los polacos judíos. Y Y, más los ahora- austríacos, no Ni hablemos. hablar. La Iglesia Católica Austríaca embanderó todo Viena. Pero cuando que es venían- terrible, ¿eh? Y más Sí. ahora que está la Marcha por la Vida todos los años para esta época, hay una marcha que pasa por todos los guetos, por todos los campos de concentración y termina en Israel. Y esa marcha es muy mal vista por los polacos. Mirá Fíjate que vos. los polacos prohibieron que alguien dijera que Polonia tenía que ver con el holocausto. Claro. Ya es la máxima. Bueno, son Bueno, y estos hoy, de paso, le gobernantes mandamos un beso a monstruosos. toda la comunidad judía. Están terminando Pesaj hoy o Hoy, mañana. ayer, ¿no? ayer, A- ayer. Ayer. Ayer terminamos ¿Cómo el ayer? ¿No? Pesaj. Que, no era... Ay, bueno, yo me confundo. Sí, el viernes el día más importante fue. Claro, el viernes pasado. Claro. Exactamente. Bueno, La vamos a la cena. serie de Maradona que la gente quiere saber. Fanny es más judía que yo. Porque vos sos un judío común y corriente. Y vos sos judío común y corriente, no existe, es un oxímoron. Si no, pensá en Freud, en Marx, en Einstein Nombrame y en una Jesús. mujer. Nombrame Y en una Jesús. mujer. Y en por Fanny favor. Mandelbaum. ¿Quién? ¿Golda Meir? No, ¿quién? Golda Meir, por lo menos. Pero no la conocen. Te nombro otros judíos. Ana Arendt. Ana Woody Arendt. Allen, Ana Paul Arendt. Newman, Ana Arendt. Barbara Streisand, Ana Arendt. Barbra Adrián Streisand. Suárez. ¡Ahí está! Muy bien, Natalie muy bien. Portman. Bueno, no Bueno, creo que haga este- todo esto para escaparse de la pregunta
preguntas sobre la serie de ¿cómo estás? Que Maradona. no quiere hablar de la Nos serie. estás esquivando. Es obvio que no quiere hablar de la No serie. quiere Como hablar. ninguno de los que actúan en la no, serie. es que a Fanny la conozco, a Canaletti lo conozco, tantos años que trabajamos en este canal, a Natalia. No le digas Natacha que le... Pero, se no, tiren no, problemas. no, sí, me acuerdo que se llama Nieves Kikuat. Eso merece un aplauso. Qué Es muy groso. difícil pronunciar ese apellido. Muy bien, muy bien. Bueno, y a la nena, y a las Te dos amo. nenas. Bueno, quiere decir que no ve. Liliana y yo No, a vos somos no te uno. dije. A vos no te dije. Bueno. Gerardo, y con respecto a esta serie que nadie quiere hablar nada. No, yo hablo de lo que quieras. ¿Tu personaje cuál es? Mi personaje es uno que tomaba merca con Diego. Directamente. Sí, digamos, pasó. Discretito, sencillo. Sí. Carlos Ferroviera. Tiene un nombre, Pará, ¿cuál de seguramente. todos? Pues? Carlos Ferroviera, Mariana. Sí, es Carlitos Ferroviera, un encanto de persona. Fierrito. Que tuve oportunidad de conocerlo a raíz de esta miniserie porque él se enteró que lo iba a hacer yo. Ay, ¿se Entonces juntaron? expresó en una nota que le daba cierta tranquilidad mi presunta honestidad para él, que yo tengo. Entonces le dije, así por un medio, dije, bueno, llamame. Me consiguió mi teléfono, me llamó, nos encontramos y entonces me contó la verdad de la milanesa. Que yo igual la sabía porque hay cosas que son Vox Populi. Pero nada, ¿te sorprendió algo de lo que te contó? No, No. me A mí ratificó nada más. algo me sorprendió de lo que te contó. Cuando, sí, porque algo trascendió de lo Pero que te cuéntenlo, contó. claro, Y no por sé. No, se lo voy a preguntar justamente. Cuando él te cuenta cómo se enoja y cómo le transmite su enojo a Maradona sobre que Coppola lo había vendido ante la justicia. ¿Te acordás de ese episodio cuando sí. Coppola dice, fue Carlos, el dealer, digamos, Sí. y él se enoja y dice, no, yo dealer no, yo nunca te la vendí, siempre la compartí Sí. de onda. Sí, claro. Sí, Ferroviera es un muchacho, un señor que está en buena posición, un empresario. Así que no tenían que regalarle la cocaína ni vender cocaína. Y es importante porque después si hay consecuencias penales. Acá la Súbal estuvo prófugo en algún momento de la justicia, ¿te acuerdas Cuando fue lo de Uruguay se tuvo que rajar porque Brasil. supuestamente sí. Pero en a teoría, Brasil. ¿qué es este hombre? ¿Es el empresario que lo acompañaba a él, que Un proveía amigo. droga? No ¿Un sé. amigo? ¿Qué era? Un él? amigo, Un amigo que le daba un droga. amigo de los tantos que toma merca con el amigo. ¿Y crees que fue una persona que le hizo mal? ¿Tu personaje, crees que fue una persona que le hizo Si mal? yo creo. Sí, a Diego Maradona. No, pero no me pondría No lo podés juzgar, a claro. juzgar para nada. ¿Y cómo construiste Respeto a la gente que consume cocaína y respeto a la gente que no consume, respeto a todo el mundo. Está muy Pero bueno. y creo que la participación del Estado no es constitucional, que se meta en las conductas de los individuos, ¿no? Pero fue un amigo del campeón, él, tu personaje. Maradona es un recontra, el más campeón de todos, así que cualquiera que le diga buen día es súper amigo del gran campeón. Claro. Pero me refiero Ahora, a es ser verdad que hubo- obsecuente. Al amigo del campeón obsecuente. No es intimidar, y bueno, no hay manera, no hay manera, pero también no hay hombre grande para su ballet, ¿viste? Si vos estás Sí, con claro, alguien es verdad. tuteándote, ¿viste? Al segundo día que no te venga con distancias ni con mirarte de arriba. ¿Qué está pasando que dicen que no cobran los actores, que separaron las grabaciones? ¿Es verdad No, eso? pues es que no sé, porque yo tuve un pequeño retraso, pero un retraso, como hay en todas las productoras, de 5 días, 6 días. En este caso puntual, lo que Dijeron que habían trascendió... parado las Claro, grabaciones. Sí, pararon. es que hubo un paro primero del gremio de camioneros porque había habido un atraso con el tema pagos para todo lo que tiene que ver con la movilidad de Sí. equipos, etcétera. Y después también hubo, de parte de la Asociación Argentina de Actores, una suerte de denuncia pública o confirmación de que había atraso. Yo no estuve en el los día que depósitos. hubo el paro, así que yo lo vi porque lo leí en un diario. Pero no peligra la ¿sabés continuidad qué pasa? del proyecto. El productor es Amazon. Sí. BTF Media, que es la productora local, Claro. y Amazon, que es la productora O sea que no puede haber internacional. problemas de pago. No debería. Pero haber. hubo dos rumores de paros en dos momentos. Hace No, poquito fue fueron uno. rumores, No, sí, fue, sí, fue una rumores ¿Trabaja? hay muchísimos. No, bueno, pero pasaron o no los paros. Lo leí en el diario, Pero ya lo solucionaron, Claro. No, Palomino está estupendo. Hay varios Maradonas, ¿no? Bueno, ahí estábamos viendo Ese es algunas Palomino. imágenes. Nicolás Goldschmidt, Porque que Palomino es lo como negó. de casting, Sí. es un actor que ha trabajado de Sí. chiquito, creo, con Cris Morena, no sé Sí. qué, Sí. que lo Chiquititas. recuperaron ahora. Y yo no lo conocía, un pibe encantador. Nazareno Casero y Y Palomino. Palomino, y el actual. Palomino, que hace
O sea, la etapa actual, tuya es la con etapa Palomino. mía, la mía es con Claro. Palomino. ¿Y Está cuál muy es bien. el tenor de la serie? Viste que se especuló mucho, de hecho Claudia Villafañe dijo, a mí nadie me consultó, no sé qué pueden llegar a contar. ¿Cómo definirías el tenor general? ¿La serie es maradoniana? ¿Es lo más objetiva posible dentro de un Es contexto de acuerdo con él? Claro, como pero... se hacen ahora, como están de moda, como se hizo Pero es lo de complaciente, Sandro. ¿es complaciente con el personaje? Esta es la pregunta. Yo no sé, porque yo no leo lo que hago. ¿Cómo? Qué No, jodido solo eso. leo mi parte, no, arreglo el dinero, el cartel. Me encanta. ¿Cómo es? Me aseguro, sí, te digo en serio, no tengo problema, mi O sea, representante ya sabe. solamente lees tu parte. Sí, no leo el libro, me conozco con el director, Sí. veo Sí. que tenga onda y que me voy a sentir a gusto. Hay diferentes estratos, porque los actores argentinos hacemos teatro, cine y televisión, Claro. y son diferentes en cada campo las Seguro. cosas. Digo porque los actores de países imperialistas solo hacen cine, o hacen cine clase B solo, o hacen cine porno solo, Sí, sí. o hacen Bueno, televisión algunos hacen solo. cine y teatro también. Por ejemplo, Marlon Brando hizo una sola obra de teatro, El tranvía llamado Deseo. No, Que hacen menos teatro. pasan no tienen como nosotros necesidad de hacer de todo. Vender cacerolas si es necesario. ¿Y qué opinás ¿Cómo de está que la situación para los Eso. actores? Ahora vamos a hablar un poquito de Yo política no sé, para también. mí está muy bien, pero porque yo tengo otra profesión, he tenido otra profesión. La situación está mal para todo el mundo, Soy pero muy digo- austero. Pero en particular, porque la gente siempre tuvo la fantasía del medio artístico, como, bueno, los actores siempre les va Millonarios. bien, ¿no es cierto? Y sin embargo, está muy duro para todos, ¿no? Sí. Fanny puede dar cuenta de cómo... Yo- He trabajado muchísimo, Eso he tenido, pero los actores... He sido No los su actores, pro- todo he el sido mundo su la pasa Por muy eso mal. digo, es una Vivimos una situación situación general, pero económica... no está exento el mundo artístico, digamos. Sí. No es lo que era, no se paga igual que antes, no hay Sí. tanta producción tampoco, ¿no? Hay una crisis en la producción también. La deuda actual asciende a un 0,91 del PBI. Es de un alto riesgo, ¿viste? El riesgo país y el tema del default. Me daría... Tenemos que apoyar y ayudar y juntarnos. No veo que haya mucha apertura del gobierno en ese sentido de convocar. Habría que romper un poco la grieta, digamos, la situación lo amerita. Ahora vamos a hablar, para no quiero que esto quede ahí sueltito, No, claro. quiero hablar en profundidad con vos de política y escucharte. Voy a hacer algunos avisos, ya estamos de vuelta. Te presentamos Sancor Seguros Beneficia, el programa en el que además de tener la mejor protección con las coberturas de la aseguradora líder, sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios. Todo lo que asegurás tiene premio, compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Ingresá a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Muchas gracias, Sancor Seguros. Bueno, estamos con Gerardo Romano. Enseguida seguimos charlando con él, ¿eh? Qué linda que quedó la calle Corrientes, justamente. Mucho más cómoda, ¿vieron? Nueva calle Corrientes. Vení a disfrutarla. Mira. Muchas gracias. Bueno, claro, vos no estás en la calle Corrientes ahora. Yo te miré a vos, pero... No, estoy en el off. Claro, Soy el un off. actor del off. Bueno, pero ahí... Afortunadamente. Sí, ¿no? Te termina gustando más. Y yo voy a ver mucho teatro. Todos los fines de semana voy al teatro, veo 2 obras por semana o una seguro y solamente teatros del off. Mirá vos. Y hablando de teatro y un poco de lo que Fui a hablabas ver el recién. Bululú, por tirar una, la última en la carpintería el domingo. ¡Ah, qué maravilla! Les recomiendo el Bululú. Muy buena recomendación. Oski Guzmán, pero ¿cómo lo van a disfrutar? No, que es un genio. Hablando un poco de teatro y lo que te Sí. planteaba recién Mariana, ¿qué te pasa cuando ves a estos primeros actores como Paola Krum, Cecilia Roth, Pablo Echarri, que son actores que están muy bien económicamente, que es gente que ha ganado mucho dinero haciendo de primeras figuras, merecido ese dinero que han ganado, cuando hablan de que no llegan a fin de mes, de que no pueden pedir un delivery? ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás eso? Bueno, no lo he escuchado ni de Cecilia Roth ni de Pablo Echarri. ¿A quién más me dijiste? Paula Krum. Paula Krum, que fue la que dijo concretamente, el Paula delivery. Paula Krum Cecilia suspendió Roth el dijo delivery. que tenía que ajustar un poco Bueno, económicamente. todo el mundo le Muchas gracias, Lux. Bueno, estamos con Gerardo Romano. ¿Es verdad lo del libro o me hiciste un chiste? que No, te es verdad lo del compraste? libro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Empezaste? Y me pareció, sí, lo empecé. Me pareció que es un libro Estamos hablando, que... perdón, del libro de Cristina. Bueno, claro, De lo este, dejamos, claro. nos fuimos al corte con eso y no lo aclaré. Ahí está, sinceramente. Sí, Sinceramente, Gerardo, ¿qué te pareció? me parece que mucha gente que, por más que sea cristinista o kirchnerista, si lee el libro va a encontrar, se va a sacar dudas. Es un libro... Con respecto a qué temas.
te tiro un tema, por ejemplo, la Rosadita. Sí. La gente contando plata. Sí. La plata acá. No tenía nada que ver la plata acá. Y el Ascar después declaró, y después la ruta del dinero acá se sobreselló. El libro que escribió Daniel Santoro sirve para poner en la pata de la cama y que quede bien. Pero porque vos, la pero justicia... no que de verdad no hubo, Ese es el problema de estos libros. ¿no? Hay una cosa que yo estoy en Canal 13, quien manda acá es Mañeto, ustedes son empleados. No, pero acá hay mucha libertad para mí tiene que ver hablar, porque Gerardo, es un diálogo que no sé si contribuye. No, pero yo no te contra sientas cada así. uno de ustedes, salvo uno o dos, pensándolo. Cada cual tiene. Yo la verdad no tengo ganas de colonizarle Gerardo. la No, pero subjetividad. por acá tengo que hablar yo, No que soy tengo ganas que de conduzco este programa. colonizarle la subjetividad a Esperá, nadie. Gerardo, espera un poco. Este programa es en Canal 13, es verdad. Jamás nadie nos dijo que podíamos decir una cosa o no decir aquella. Todo, tenemos libertad para que digas pero lo no me que quieras y refería a nadie te eso, va a me refería pelear. al hecho de que si Macri existe es porque es un invento de Mañeto, sin la invisibilización. Y sí, te estoy diciendo lo que creo, lo que de verdad piensa la gente. Desde que La fue gente jefe de no es gobierno lo pelotuda, la inventaron. gente se da cuenta. Un video que circula por Facebook de un kiosquero al que le va a hacer un mobilero la nota y le dice... ¿Sabes qué pasa? Que está faltando el respeto a la cantidad de gente que lo votó a Macri. ¿Te puede No, gustar no, o ¿por qué le faltando el Sí, porque está respeto? diciendo que Puede la ser gente gente es tarada. engañada. Está Hubo diciendo una que la gente cantidad es de gente tarada. que lo votó a Estás Hitler. diciendo que la gente es tarada. Hay un montón de gente que ¿Vos decide crees que tarado la a los mitad de alemanes. argentinos son tarados? ¿Cómo? ¿Vos crees que la mitad de los argentinos son tarados? Que votaron No, no, eso lo se estás dieron diciendo cuenta que a vos. Macri lo inventó un empresario? ¿Eso es lo que pensás vos? Sí, lo Bueno, determinó. sí. No solamente a Macri, a Menem también. Claro. Yo trabajaba este canal cuando vos ni existías. Yo trabajaba acá y este canal, sí, aunque haga ¿Qué gestos. tiene que ver eso? Tiene Ay, que ver ¿por qué? porque el ¿Por qué tenemos conocimiento. que pelear? No el quiero que canal, peleemos. no estoy peleando, le estoy contando. Mañeto lo inventó a Menem, ¿sabés? Claro. Menem fue presidente por Mañeto. Claro. Pero no estoy hablando mal de Mañeto, ni estoy hablando de que esté mal ser titular de un holding, de un mega oligopolio mediático. Perdón, ¿no pensás ¿Y a que vos los quién te inventó? sindicatos ¿Y a quién inventaron a inventó? Menem? Que Alfonsín tuvo ¿Cómo? que terminar. ¿Los sindicatos inventaron a Menem? Sí, porque No. tuvo que Pienso que el terminar peronismo antes inventó, Alfonsín el peronismo inventó los por todo sindicatos lo que le hicieron. y a Menem lo inventó Mañeto, lo trajo y Menem a cambio le dio Gerardo, Canal ¿qué es lo 13. que estás diciendo? Este canal en el que estamos Acá ahora. El presidente lo inventó un empresario. Estás ¿Cómo? leyendo libros de hace 50 años. Todo viejo eso. Son Para vos es discusiones viejo, para mí no es pero Son viejo. discusiones que ya no ¿Vos se dan viste, más en el vos crees que es mundo. objetivo La idea- el trato periodístico? ¿Es objetivo respecto? Si a Cristina Kirchner le hubieran protegido o, Cristina Kirchner o no compró lo hubieran... 200 millones Bueno, de si nos medios. interrumpimos, no. Compró 200 millones No de da, medios, compró no todos da. los medios de la Argentina, salvo Está que bien. es La Nación. Gerardo, compró llámala. todo. No es Pará. constructivo, ni sirve 6 No, contra pero 1, Coincido. ni gente No, que, es verdad. que No, tiene... Capaz que mejor que no hablemos de política. No, y se va a decir Claro, o semejante si no, pavada, si hablemos. se escucha, le haces una pregunta a alguien, Pero yo vos con gusto te la Claro, contesto. no, lo que pasa es que Hablaste arrancaste vos muy hablaste fuerte, de- Gerardo. Es como, Bueno, como una, que como arranco una con la verdad, acusación. digamos, de entrada fijemos posiciones. No, la bueno, verdad. Pero es que es una Si acusación y en todo caso es tu punto de vista, ¿no? Sí, Es, claro que es mi punto de vista, pero sí, punto de sí. vista y hay gente que puede opinar distinto, pero ¿por Bueno, qué yo pasa opino esto? que la gente que lea el libro de Cristina va a adherir mucho más a Cristina. ¿Y por Pero qué yo no te lo pregunté algo que regala? todavía no ¿Cómo? entendí. Vos me ¿Por qué hablaste de no la lo rosa. regala Perdón, el Fanny. libro? No tengo trato con Cristina como para preguntarle, ni confianza como para preguntar, ni me importa tampoco por qué no lo regala. Me importa que diga la verdad histórica y que ahora para las elecciones la gente vote sabiendo quién es quién. Nada más. Eso es lo que me importa. Cuando mencionabas lo de la rosadita en el libro, que arrancaste Sí, contando sí. eso, yo te pregunté por la corrupción, digamos. Vos, en esta postura que queda de entrada, la marcaste muy evidente. Sí. Digamos. ¿Vos crees que no hubo corrupción en el gobierno kirchnerista? No sé si tanta como la que hay ahora. No sé si la del correo o las cloacas de Morón o el contrabando de autopartes o las escuchas ilegales o los aportantes truchos, si todo eso es más o es menos. Igual los, que los triste- los Panama Papers, dimitió el presidente Y de nadie los Islandia, el primer ministro de Pakistán, el primer ministro español por tener sociedades offshore en los Panama bien. Papers. Informate, Gerardo. Ahora, Gerardo, qué informate triste bien. que el Mirá lo que estás contraargumento a una diciendo, pregunta Dios concreta mío. sea
como si, Te digamos, estoy que haya diciendo corrupción que, Jan. actual. Estás mal informado, estás Pero ¿y diciendo por qué No, cualquier vos pero sos el yo dueño? pensé ¿Por que qué? me ibas a decir, sí, No, creo que hubo corrupción, no o sea, lo vemos al descalifiques contador de la fuente Cristina de hablando información del todo otro. Descalifico, sí, descalifico, estás diciendo pavada. Y para mí Estás pavada diciendo decís vos, pero andá que a sos un tribunales, gorila que andá a trabajás para un tribunales, a ver diario Ay, ya, qué expediente. feo, no, de no derecha. está bueno. Bueno, No, la- no, todos no te tienen quiero ver medio así y me gabinete estás tampoco a diciendo vos. que digo pavada. No, nada, no quiero verte a vos en ese lugar, me parece No, que no, sos, no, la ni gente... tampoco que nadie se me ponga en ese No, lugar. no, pero no es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque esto que es un ejemplo perfecto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Mira, ¿Por qué no podemos hablar? te voy a decir por qué. Porque yo tuve oportunidad, a pedido de las madres de Plaza de Mayo, de decir un discurso en la avenida 9 de Julio, el 9 de julio del año pasado, del año pasado, y el señor Yang dijo en el programa Animales Sueldos, dijo, de mí no tenían otro a quien llamar, lo llamaron a Gerardo Romano. ¿Sí o no? ¿Cuándo fue Había eso? algo de antes ¿Cuándo acá. fue eso? Después del 9 de julio del año pasado. ¿Y qué pasó? Como diciendo, ¿cómo estarán de hechos mierda el peronismo Y que lo tienen sigo- que la llamar verdad- a Gerardo La Romano? verdad lo sigo pensando, están hechos mierda. Sí, pero yo no estoy hecho mierda. Si tu defensa de y no la soy corrupción ningún pelotudo. kemenista es un párrafo que soy escribió la propia abogado Cristina, y me ¿qué la querés banco. que te diga? Y te digo, el pelotudo, pavote, que habla pavada sos vos. Bueno, esto habla de vos. Esta manera Perfecto, de y también insultar sí habla de vos. mí. Yo no te insulté. Yo sí te bueno, insulto. yo no sabía Bueno, sí, habla de dijiste vos. que hablaba pavadas. Habla de vos. Hablás Dijiste que pavada, hablaba pavada. Hablás pavada. ¿Por qué te Sí, pone bueno. tan nervioso? Hablás pavada hablar? porque le estás Y para mí creyendo vos hablás a un libro mentiras que y sos encarga un cobarde. Cristina. Andá a los tribunales. Bueno. La verdad es que lamento todo esto. No, Gerardo. yo a sabía mí que no tenías me, un tema no me con- lamento porque en con- algún momento la verdad tenés que encontrarla. Me encontré hoy, dice Claro, que hablo no pavadas, prejuzga, no sabía interrumpe. que existía. Hay hechos y hay opiniones. Los hechos No, son yo- hechos, no es un libro que Claro. me cargó Cristina. Que Bueno, no lo escribió no. ella, además. Y no, yo no tengo más nada que decir, imagínate. No digas más nada. Te invité con... Todo la lo verdad otro que- fue válido. No, y- pero y- ¿sabes lo que pasa, Gerardo? Yo tenía ganas de escucharte, porque justamente lo que me interesa es hacer un programa donde se escuchen todas las opiniones. ¿Me y- escuchaste? Sí, te escuché, pero me parece que no contribuye, que no podemos debatir, que no enriquece, porque bueno, entiendo que había un problema acá de antes, pero Y me es da otro- pena eso, ¿viste? Eso, bueno, son cosas de la vida. Pero no, me da pena como país que nos esté pasando eso. Me da pena que no se pueda debatir y creo que todos coincidimos en que la mientras unidad la es prensa no importante sea para nuestro ecuánime y gobierno. objetiva, Pero va a necesitamos suceder esto. unirnos, necesitamos que el próximo gobierno realmente sea construido desde la unidad. Y siento que es Bueno, imposible. yo una de las esperanzas que tenía con este gobierno era que desapareciera la grieta, que fue uno de los compromisos que tomó el actual presidente. Y ha profundizado la grieta, ha vivido de la grieta, la pone a Cristina, le pega palo a Cristina. Existe la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Existe la causa del dólar futuro. Existen causas que desacreditan la posibilidad de pensar verosímilmente en las causas que de verdad podrían tener envergadura. Lo Como que la es de la triste- ruta del dinero CAC, que quedó sin... Pero es triste que no haya un margen para escucharnos. Esto mismo que estás planteando ahora acá para debatirlo con argumentos. Yo Sí. lo que noté con el cariño que sabés que te tengo, con Sí. los años que hace que nos conocemos, que partís de un enorme prejuicio, que nos Y me estoy prejuzgaste. quedando sin programa y me quedo es con una ganas de pena charlar que todo. eso Estoy impida el enojada diálogo. ahora. Dame un No, abrazo, no te enojes. No quiero esto, no me gusta. Bueno, Quiero a mí- bueno, que esto simbolice un poco lo que Y necesitamos si todos los tenemos argentinos. un país más justo y no persiguen injustamente a la presidenta No, pero más tampoco la brillante que ha victimización, habido. pero bueno, Bueno. tampoco la Bueno, esa es tu victimización. opinión. Bueno, Es pero tu opinión. Fue Bueno, una hay época mucha gente que superadora, piensa que se ampliaron derechos, las mujeres. Vamos, despedimos, que se Chau. acaba el programa. Nos van a levantar el programa. Gracias Paraíso Natural, la comida española más rica. Gracias Yorcos por los productos para el pelo, muy lindo. Bueno, te voy a volver a invitar, porque esto no va a quedar así, te lo aviso. Dale, con Gracias Aires, que estoy vestida de Aires y los zapatos son Valdés y él es Gerardo Romano y chao, nos vamos.